Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Sean bienvenidos a este su nuevo programa y el día de hoy, por cuestiones de trabajo, vamos a tener que grabar de una forma diferente, pero como siempre, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y pues ya saben, yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y me da mucho gusto estar el día de hoy con mi compañero Alejandro. Alex, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Con mucho gusto de compartir contigo esta plataforma, amigo, aunque en esta ocasión estemos a la distancia. Por supuesto, te mando un abrazo fraternal y también saludamos a nuestra compañera Jessie, quien no se encuentra el día de hoy con nosotros por cuestiones laborales, pero le mandamos un fuerte abrazo y gustosos y listos de empezar un nuevo programa, amigo. Sí, así es el día de hoy, amigos de Educarte Fiscal, de IMEFI TV. No nos acompaña nuestra compañera Jessie por cuestiones laborales, tuvo que salir de la ciudad, pero también, claro que sí, le mandamos un gran abrazo y un saludo. Y bueno, como siempre, nosotros tenemos un tema bastante importante y bastante relevante, del cual últimamente he tenido varias preguntas, por eso es que nos atrevimos a hacer este tipo de programas sobre este tema. Normalmente, Alex, tú sabes que la gente realiza algunas enajenaciones y en particular existen algunos momentos importantes que no tenemos considerados en la vida práctica, en la vida misma de cualquier contribuyente. Y en este sentido hablamos de la venta de casa-habitación. Normalmente nosotros realizamos alguna actividad o a lo mejor ninguna actividad fiscal, pero tenemos bienes, en este caso una casa habitación, y muchas veces nos vemos en la necesidad o porque no lo ocupamos o porque necesitamos el recurso o por cualquier situación en vernos en la posibilidad de realizar la enajenación de una casa habitación. Y en este sentido nosotros sabemos que la ley del impuesto sobre la renta va a gravar al aumento positivo al patrimonio. Si nosotros realizamos una enajenación, en estricto sentido deberíamos de estar pagando contribuciones, pero existe una característica especial en este tipo de contribución o de ingreso que se obtiene, Alex. Sí, Luis, por supuesto. Creo que primeramente, amigo, debiéramos de empezar por definir precisamente, ya lo definiste de forma correcta, el objeto de la ley del impuesto sobre la renta es gravar el incremento al haber positivo del patrimonio. Pero ¿qué sucede? La ley de renta precisamente nos da una clasificación en la cual nos indica, a ver, ¿qué es un ingreso objeto? ¿Y qué es un ingreso no objeto? A su vez, este ingreso objeto se clasifica en gravado y en exento. Y es ahí donde entra el maestro Luis y la plática que tiene sentido el día de hoy, donde precisamente debemos identificar qué tipo de ingreso corresponde en cuanto estamos enajenando un bien inmueble. Hablando del caso particular de la casa habitación, si bien es cierto, amigo, esta venta, esta enajenación de este bien inmueble del cual nosotros llamamos casa habitación, y valdría la pena puntualizar, querido amigo Luis, que casa habitación es precisamente donde se habita, donde vive el contribuyente, porque luego se da el caso, amigo, de que algún contribuyente tiene una, dos, tres o más casas. La intención es precisamente que es un ingreso exento la enajenación de la venta de la casa habitación. ¿No es así, amigo? Lo dices muy bien. Precisamente, amigos de Educarte Fiscal, como bien lo comenta el maestro Alejandro, cuando nosotros tenemos ingresos, como bien lo comenta Alex, van a ser objeto, no objeto o ingresos exentos. En este caso, el 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de todos los ingresos exentos que tienen las personas físicas. Obviamente estamos hablando las del título cuarto. ¿Qué implica? Si es un ingreso como tal, si lo reconoce la ley del impuesto sobre la renta como un ingreso, si tienes un aumento positivo a tu patrimonio, claro que sí, pero el 93 nos da la oportunidad de dejarlo por fuera, o sea, es un permiso especial que tienen estos ingresos. Reitero, si es un ingreso, si hay un aumento positivo al patrimonio por la enajenación que estamos realizando, sí existe, pero la ley lo reconoce como, mira, ¿sabes qué? Sí está bien, es un ingreso, pero no te preocupes, tienes permiso de no pagar como tal un impuesto por este tipo de enajenaciones.
En este sentido, el 93, cuando nosotros vemos el 93 de la ley del impuesto sobre la renta, literal nos dice, no se pagará el impuesto. Así empieza el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de la casa habitación, y bien lo comentaba el maestro Alejandro, tiene que ser el lugar donde realmente habita la persona. Nos tendríamos que remitir a la fracción decimonovena del 93, el cual es específicamente el de la casa habitación en el inciso A, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo contigo, Luis. Precisamente es esta fracción la que nos habla en particular de la enajenación de la venta de la casa habitación. Y aquí es donde entra la duda que mencionaste en un principio, amigo. ¿Qué tipo de contribuyentes está exento? Cualquier tipo de persona física que tribute en cualquier tipo en el título cuarto, en cualquier capítulo. ¿Qué debemos entender? Que tiene ciertos requisitos esta venta. Es muy común, amigo, que la gente se acerque a nosotros y nos diga, oye Luis, oye Alejandro, yo voy a enajenar mi casa habitación, la voy a vender. Luego entonces, ¿tengo alguna obligación para con el fisco? ¿Debo de pagar un impuesto? ¿Debo de informar qué tipo de formalidad es la que debo de cubrir? ¿Hay alguna parte exenta o sin importar el monto del valor del bien inmueble, en este caso de la casa habitación, está exento? Así que creo que vale la pena puntualizar este tipo de datos, amigo, en el sentido de que el artículo 93, fracción 19 de renta, que ya mencionó nuestro compañero Luis, nos habla de que hay un monto tope para esta exención de 700,000 UDIs, es decir, 700,000 unidades de inversión. ¿No es así, amigo Luis? Sí, así es, Alejandro. La ley del impuesto sobre la renta es muy específica en el inciso A del 93, decimonovena fracción. Y nos dice que únicamente la parte exenta van a ser 700,000 UDIs. Obviamente, por las cuestiones que estamos platicando el día de hoy, las UDIs estaríamos hablando de, tendríamos que revisar el monto de la UDI cuando realizamos la enajenación. Hoy estaríamos hablando algo así de 5,300,000 pesos más o menos. Recordemos que la UDI es variable, pero la podemos estar revisando. Entonces, cuando se realice la enajenación, vamos a tener un tope. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo una casa en una cifra mucho menor a este importe, se va a considerar exenta. Si yo sobrepaso ese valor, la parte exenta van a ser los 5,300,000, el valor de la UDI, y lo superior a esto sí va a tener grabado, sí va a estar grabado, pero entonces aquí sí existe un permiso importante. Hasta una casa de 5,300,000 pesos podría ser un ingreso exento, Alejandro. Y aquí hay otra parte importante en la que me dice que la transmisión se formalice ante fedatario público, que es otra de las condicionantes que también me marca. Oye, entonces si yo hago una enajenación de una casa habitación entre particulares, Alejandro, tú y yo que somos cuates, o eso creo, tú y yo que Ajá. somos cuates. Oye, vamos a hacer una enajenación, una venta de una casa habitación entre tú y yo. Y no la hacemos ante fedatario público. Y tú y yo sabemos que realmente no va a ser un ingreso exento. El hecho de no hacerla por la venta, por un fedatario público, obviamente nos quitaría la posibilidad. Sería un evento de forma, de fondo. ¿Qué opinas al respecto, Alex? Sí, creo que es una consideración importante que a veces dejamos pasar, Luis. Evidentemente debemos de cubrir con la formalidad y precisamente es una cuestión de forma, porque debemos de protocolizar la enajenación de este bien, lo cual me lleva a ciertas dudas que pudiera ocasionarnos, Luis. Nos dice que va a ser exento el monto de la contraprestación obtenida hasta en 700,000 UDIs, pero se tiene que formalizar. Y yo te haría esta pregunta, Luis, que es algo bien común. Imaginemos que yo enajeno el bien inmueble, en este caso la casa habitación, por ahí del mes de octubre. Pero la formalización de la protocolización se da hasta el mes de enero. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? ¿Cuándo es exento? ¿En octubre
o hasta el siguiente ejercicio cuando se protocoliza. Y la ley es clara, dice que en el ejercicio en el cual se obtenga la casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice. Es decir, para no meternos ahora sí que en camisa de 11 varas, amigo, lo que debemos hacer es tratar en medida de lo posible que cuando se realice la enajenación, en ese mismo ejercicio se formalice la protocolización ante fedatario público. ¿Tú qué opinas, amigo? Sí, totalmente, Alejandro. Mira, aquí muchas veces me ha llegado a tocar, alguna vez me comentó un cliente y me decía, no, es que sabes que yo no hago eso porque me van a cobrar la parte del traslado de dominio. Entonces yo no quiero hacer el movimiento hasta después. Y precisamente le comentaba esta parte, es que sabes que la formalización te va a dar la exención. Y ya el otro pues se hará bolas, ¿no? Pero en el momento en el que tú realizas el movimiento, lo más considerable es que tú lo hagas en el momento, en el mismo ejercicio. De lo contrario, pues no le estamos acatando como debería de ser, Alejandro. Y aparte, hay otro momento importante que me dice que es sobre la ganancia, Alejandro. Entonces, lo siguiente que me dice es que el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto. Entonces, a pesar de que yo me exceda de los 5,300,000 pesos, yo todavía tengo oportunidad de sobre la ganancia del precio de venta menos el precio de compra o el monto original de la inversión en este caso. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de exentar hasta 5,300,000 pesos, ya lo comentábamos más o menos, sobre el excedente. La ganancia que exista sobre ese excedente es que vamos a estar pagando impuestos, Alejandro. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Y otro punto que me gustaría tocar antes de que nos vayamos antes de que se presente el corte, es el siguiente. Fíjate, Luis, recordaremos que las personas físicas que optan por tributar en reciclo, en el régimen simplificado de confianza, tienen un tope de ingresos de 3.5 millones de pesos. Pero, ¿qué sucede cuando este tipo de contribuyentes enajena su casa habitación? Y como ya lo mencionó el maestro Luis, tenemos un tope de 700,000 UDIs. Supongamos que la casa se vende en 4 millones de pesos. Pero el tope de ingresos de las personas físicas que optan por tributar en reciclo es de 3.5 millones de pesos. En primera instancia diríamos, no, es que como son 4 millones de pesos, ya rebasó los 3.5 millones de pesos y ya no puede ser reciclo. Porque aunque no se pague el impuesto, es un ingreso exento y se debe reconocer como un ingreso exento. Ahí les va. Personas que nos acompañen, mediante reglas de resolución miscelánea, esta cuantificación de la venta de la casa habitación no computa para efecto de los 3.5 millones de pesos. Y lo comento, querido amigo, porque es una duda muy común. Cuando aquellos contribuyentes tributan en reciclo y el tope de ingresos es de 3.5 millones de pesos, pues dicen, no puedo vender mi casa porque en el momento que la venda, si bien es exento, entonces yo voy a terminar exiliado del reciclo. ¿Por qué? Porque excedo de los ingresos. Entonces, puntualizo y aclaro, querido amigo Luis, la venta de la casa habitación no forma parte del cómputo de los 3.5 millones de pesos para efecto de contribuyentes personas físicas reciclo. ¿No es así, amigo? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, y qué bueno que lo puntualizas porque sí es una duda que surge muy a menudo. Y ¿te parece, Alejandro? Vamos a un corte y regresamos precisamente con la parte que comentabas tú del fedatario público, porque es importante considerar. No se vayan, amigos, regresamos en un momento. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar.
Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal mis queridos colegas y amigos? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen al curso de CFDI Carta Aporte y el CFDI como medio de fiscalización. Este curso forma parte del diplomado de CFDI, pero si tu interés es conocer más de cómo dar cumplimiento a la carta aporte para no hacerte acreedor a multas que pueden ser una sanción importante para la empresa, o cómo resolver esas invitaciones que hoy en día te llegan del SAT, este es el curso. Te esperamos aquí en tu casa IMEFI. La Biblioteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de que pueden ser una sanción importante para la empresa, o cómo resolver esas invitaciones que hoy en día te llegan del SAT, este es el curso. Te esperamos aquí en tu casa IMEFI. La Biblioteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de capacitación en línea por un año, abarcando áreas como contabilidad electrónica, seguridad social, IMSS e Infonavit, fiscal, NIFS y PLD. Se asemeja a un servicio como Netflix, pero con la distinción del sello de IMEFI. Vas a encontrar diversos cursos grabados de las áreas anteriormente descritas. Con esta plataforma podrás estudiar a tu propio ritmo y descargar material por cada curso anunciado. Vas a encontrar más de 1000 horas de capacitación especializada con destacados ponentes y con la calidad que nos distingue. Recuerda que cada mes estaremos agregando nuevos cursos, así que siempre tendrás acceso a temas de tendencia. ¿Qué esperas? Adquiérela hoy mismo. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o envíanos un correo electrónico a cursos@imefi.com.mx. Muy bien, amigos de Educarte Fiscal, ya estamos de vuelta aquí, obviamente, por IMEFI TV. Y en esta ocasión hemos estado platicando de la venta de casa habitación y la exención que nos marca el artículo 93, fracción 19ª, por la venta de la misma. Hay una parte, Alejandro, que comentábamos hace rato y que tú decías muy puntualmente y muy acertadamente, en que tiene que ser la casa habitación de la persona que la está enajenando para que se pueda considerar como un ingreso exento. Y ahí, Alejandro, fíjate que tenemos oportunidad. A mí yo creo que a ti también te ha llegado la opción de, oye, fíjate que yo tengo una casa, realmente no la estoy habitando. Entonces, ¿no puede ser exenta, Alejandro? No, el deber ser es que no, Luis, pero tendría que saber la autoridad que esa casa que está a tu nombre o a nombre del contribuyente que la enajenó, pues es o no su casa habitación. En la práctica, no digo que así sea, ni lo estoy sugiriendo, pero la autoridad da por hecho que porque esté a tu nombre es tu casa habitación. Entonces, tendría que ejercer la autoridad facultades de comprobación para ver realmente que tú estás habitando la casa habitación que dices que estás enajenando, y luego entonces te estás haciendo acreedor a un ingreso exento de hasta 700,000 UDIs, ¿no? Siempre hay situaciones que se salen de control, pero el deber ser es precisamente que lo que está exento es la casa habitación. Diferente sería de que, oye, yo tengo una casa en Cuernavaca, la voy a enajenar, pero no es la casa que habito, a lo mejor es la casa de descanso. Entonces, esta enajenación de ese bien inmueble no caería en el supuesto de casa habitación, que es precisamente lo que yo les comentaba a mis alumnos en la universidad, amigo. Uh-huh. Sí, muy bien, lo que comentas es el deber ser, como bien comenta el maestro Alejandro, pero pues también nosotros podemos aplicar la estrategia aquí, ¿no, Alex? Obviamente, si nosotros sabemos que pues es a nombre del contribuyente, a lo mejor puede que no sea exactamente la casa que habita donde tiene su lecho, refiriéndome a su lugar de descanso, su cama,
pero nosotros le podemos demostrar a la autoridad que sí es mi casa habitación con la finalidad de que, pues obviamente de hacernos partícipes de este momento de exención del impuesto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si nosotros le podemos comprobar a la autoridad que tenemos precisamente comprobantes, hasta el mismo nombre nos lo dice, comprobantes de domicilio. ¿Cuáles son estos? Tengo el internet, tengo el cable, tengo la luz, tengo todo eso me va a servir para comprobar que realmente es mi casa habitación. Entonces lo pongo ahí sobre la mesa nada más para que también pueda ser considerado para no perder la exención y obviamente poderlo aplicar como una estrategia, Alejandro, ¿no? Eso en el primer plano. Y en el segundo, otro muy importante, Alejandro, y aquí normalmente tú lo comentabas ahorita que tú se los dices a tus alumnos, yo también les comento mucho este artículo porque cuando hablamos de las cosas feas de la ley del impuesto sobre la renta, cosa mal hecha, ¿no? Así lo dicen ahora. La cosa mal hecha, ¿cómo está la ley del impuesto sobre la renta? Si nosotros nos vamos a la aplicación de la exención, que es el segundo párrafo del inciso A del 93, fracción 19, nos habla de que la condicionante de la exención, y ahí es donde partimos de la importancia de ir con el fedatario público. Nosotros como contadores, Alejandro, tú lo sabes, realmente no vamos a hacer el cálculo del impuesto como tal, lo hace el fedatario público. Ya lo comentaba Alejandro, el maestro Alejandro, que una validez de forma es precisamente que esté ante un notario público y que se haya hecho el registro. ¿Por qué? Porque el notario es quien va a hacer el cálculo del impuesto en caso de que exista un impuesto. Si no existe este impuesto, al fedatario en el siguiente párrafo le dice que él tiene que revisar 3 años del último momento de enajenación. Entonces, a la persona que está realizando la enajenación de la casa habitación, te da oportunidad de que vendas cada 3 años posteriores, puedes vender casas habitación y hacerte partícipe del ingreso exento, Alejandro. Pero después viene el siguiente párrafo, segundo párrafo, del 19, fracción, inciso A, perdón, y nos dice consulta del fedatario público, y ahí me da otra temporalidad, y ahora me habla de 5 años, Alejandro. Cuando tú le preguntas aquí a los estudiantes, no sé si tú lo hayas hecho, yo siempre les digo, ¿cuál vas a considerar? ¿El de 3 o el de 5 años? Y siempre se quedan pues es que no sé, ¿no? Uno dice 3 y otro dice 5, ¿a cuál le hago caso? Aquí, Alejandro, es muy importante que se considere que la ley está mal, ¿no, Alejandro? Bueno, no es que esté mal, sino que no se actualizó. Y eso hace que esté erróneo, ¿no, Alex? Sí, Luis, evidentemente es un error legislativo que no se corrigió. Cuando hizo el cambio, recordemos que antes este plazo era de 5 años, Luis. Éramos acreedores a esta exención siempre y cuando enajenáramos la casa habitación y hubieran transcurrido 5 años, 5 ejercicios fiscales. Es decir, yo vendo mi casa habitación, pasan 5 ejercicios fiscales, 5 años, y después de esos 5 años puedo volver a enajenar mi casa habitación y volvería a ser exento. Pero ¿qué sucede cuando se vendía en un tiempo menor a esos 5 años? Pues no era sujeto porque no había transcurrido el tiempo. Se modificó la ley, pero olvidaron modificar, pequeña minuta, que modificaron la fracción A el inciso A de la fracción 19 en el primer párrafo, pero no en el segundo, de tal forma que quedó incongruente cuando un párrafo nos dice 3 años y el otro nos habla de 5 años. Evidentemente un error legislativo, pero estamos hablando o debemos de entender que precisamente este periodo es de 3 años, ¿no, amigo? Y mira, tocando un poco el tema que tú nos mencionabas, el 155 de renta, del reglamento de renta, nos dice precisamente cuáles son los documentos con el cual nosotros podemos comprobar a la autoridad que es el domicilio en el que habitamos. Y nos habla la fracción primera de la credencial del INE. La credencial para votar es precisamente un documento donde podemos comprobar que esa es nuestra casa habitación. En la fracción segunda nos habla precisamente de CFDIs de servicios como telefonía, o como energía eléctrica. Y la fracción tercera nos habla de estados de cuenta del sistema financiero mexicano. Esos son los comprobantes con los que nosotros podemos demostrarle a la autoridad que lo que estamos
estamos enajenando, amigo, es precisamente la casa habitación. Y si bien nos hacías tu mención, Luis, esto es un cálculo que si bien nos ayuda el notario para determinar el pago provisional del impuesto sobre la renta, en el caso de que hubiera un excedente de las 700,000 UDIs, es obligación del contribuyente determinar el cálculo anual, porque ese no nos lo va a hacer el notario. Y a veces tenemos esa idea, amigo, de que dices, no, el notario te hace el cálculo, tú ya no te preocupes. No. El notario te va a calcular el provisional, pero es obligación del contribuyente contratar a la persona idónea para precisamente determinar el pago anual por la enajenación de este bien inmueble, que es la casa habitación, siempre y cuando haya habido un excedente, ¿no? Y por último, amigo, quisiera comentar, el 150 de la ley de renta nos habla de la obligación de presentar la declaración anual, con independencia de que se formalice y se realice la protocolización ante el notario público de la realización de este acto jurídico, en este caso la compraventa de un bien inmueble que tiene, se le denomina casa habitación, debemos informar en la declaración anual, amigo, que esto sucedió precisamente declarándolo como un ingreso exento. Hay un formato, recordarás tú, hay un nodo precisamente al final de la declaración anual de las personas físicas donde nos dice, ¿recibiste préstamos, recibiste donativos o enajenaste tu casa habitación? ¿No es así, amigo Luis? Totalmente, Alejandro, totalmente. Y fíjate que lo acabas de puntualizar muy bien porque normalmente dicen, el fedatario público ya lo hizo, entonces tú no te preocupes. Sí, pero ese es en el momento de la enajenación. Pero en el momento que tú realizas la venta de tu casa habitación, si fue un ingreso exento, nada más lo vas a poner, como bien comenta el maestro Alejandro, como una informativa como tal. Pero ¿qué pasa si realmente sí tengo que pagar impuestos? Si sí pagué impuestos, bueno, pues entonces ya nos tendríamos que remitir al título cuarto, capítulo cuarto, si no mal recuerdo, Alejandro, el artículo 119, que es precisamente el de enajenación. Recordemos que el de enajenación es muy diferente al 100, que es actividades empresariales y servicios profesionales, que también son de enajenación. ¿Cuál es la diferencia? El 100, es de enajenación a la que yo me dedico de manera habitual, y el 119 es el que yo realizo enajenación por una única ocasión o bien de manera esporádica. Entonces tendremos dos opciones en la declaración anual: o lo metemos como únicamente una parte informativa, o cuando pagamos el impuesto, que sí nos da pagar impuesto, lo metemos en el régimen de enajenación de acuerdo al 119, Alejandro. Y ahí, fíjate que hay otro factor importante que tendríamos que considerar. ¿Qué pasa, Alex? Me llegó el caso en específico aquí con un cliente, Alejandro. ¿Qué pasa si tengo a mi esposa, nos casamos, tenemos 2 casas habitaciones? Obviamente estamos por bienes mancomunados. ¿Qué pasaría si yo vendo una casa? Por ejemplo, yo 2022 vendo una casa. Sería totalmente exenta. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? De acuerdo a lo que dice el 93. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si en el 2024, ahora yo como esposo vuelvo a vender otra casa, pero ahora no la vendo yo, la vende mi esposa? ¿También sería exento? Fíjate que ahí me llegó a pasar, Alejandro, que dices, pues es exento por la parte de la esposa, pero ¿qué crees? Son bienes mancomunados, Alejandro, y el esposo ya había hecho una venta por casa habitación y ya había tenido la exención. Por ser bienes mancomunados, ¿qué crees? Que ahora es por separado, y la segunda, es más, los dos tendrían que estar pagando el impuesto y perdiendo la exención porque realmente están haciendo la parte omisa que nos dice el 119, en donde no tenían que haber vendido en 3 ejercicios anteriores. Entonces, mucho cuidado con esta parte, Alejandro, porque en la vida real sí sucede. Ahí podrías decirte, ay, qué difícil que sea. Pues, ¿qué crees? Que sí sucede. Y en este sentido, pues obviamente tendría que haberse pagado el impuesto sobre la renta sobre la enajenación de esta casa habitación, ¿no, Alejandro? Sí, estoy de acuerdo, Luis. O sea, lo que sucede, lo que acontece en la vida real es muy diferente a lo que nosotros podríamos estar comentando de forma teórica. Lo que realmente sucede en la vida real es precisamente lo que le da pues sabor al mole precisamente, ¿no, amigo? Creo que sí es importante verlo, precisamente porque es algo muy común.
Es muy común que las personas enajenen su casa habitación. Es más común de lo que creemos. Y ya que lo mencionaste, quisiera puntualizar esta ganancia por la cual se va a pagar un impuesto. Recordemos que en la clasificación de ingresos de las personas físicas está objeto, no objeto. Los que son objetos se clasifican en acumulables y en exentos. Y los acumulables se clasifican a su vez en ingresos acumulables e ingresos no acumulables. Ambos pagan, pero uno por tarifa y otro por tasa, por una tasa directa, una tasa variable que nosotros vamos a determinar. Y la venta o la ganancia de la casa habitación o el excedente no se acumula a tarifas, sino que tiene un cálculo diferente, puesto que tiene un capítulo diferente dentro del título cuarto de las personas físicas. Entonces, es importante porque a veces escuchamos, Luis, oye, pues aplícale tablas, ¿no? Y pues, oh, sorpresa, no es ese el camino para calcular el impuesto sobre la renta. Pero creo que de alguna manera, amigo, hemos logrado puntualizar que es muy importante tener en cuenta que cuando se enajena la casa habitación, es posible que seamos acreedores a una exención. Sin embargo, pudiera ser que aún y tuviendo la exención, si vendemos una casa habitación con un valor de 20 millones de pesos, pues evidentemente una parte va a estar exenta y una parte va a estar grabada, ¿no, amigo? Y la parte grabada, pues va a tener que pagar impuesto. Sí, en todo caso de que exista una ganancia acumulable excedente de los 5.300.000 pesos, los superiores Correcto. a 300.000 UDIs. Que pues digo, ya también una casa de 5.300.000, pues no está en cualquier lugar, ni es una casa de interés social, ¿estarás de acuerdo? Sí, claro que sí, amigo. Bueno, amigos de Educarte Fiscal, espero que les haya servido mucho este programa y obviamente lo hacemos con todo gusto para ustedes. Alex, por favor, tus comentarios finales acerca del tema. Creo, Luis, que la recomendación es la misma. Tal vez soy muy reiterativo, pero evidentemente este tipo de asuntos fiscales es de interés general. Seas o no contador, seas o no fiscalista, eres un contribuyente que tarde o temprano tendrás o no la necesidad de vender tu casa habitación. Y es importante que conozcas de estos temas a efecto de que estés enterado si deberás cumplir con obligaciones fiscales, ya sea de pago, ya sea de informar mediante declaración anual o ya sea de protocolizar este acto jurídico ante un fedatario, ante un notario público. Para mí siempre es un gusto platicar y compartir con ustedes. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y yo soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Mis comentarios finales acerca del tema, pues obviamente la casa habitación, la enajenación de la casa habitación, hay que tener mucho cuidado por la parte del exento de las UDIs. Como dije durante el programa, hay que determinar la cantidad de acuerdo al valor de la UDI para poder actualizarlo. Eso en primer sentido. En segunda, y que no lo ahondamos, es el monto original de la inversión. Hay que recordar que cuando nosotros realizamos la enajenación, para determinar la ganancia es el precio de venta menos el monto original de la inversión. Y obviamente este monto tiene que estar considerado con sus respectivos CFDIs que amparen precisamente el costo que nosotros estamos avalando como monto original de la inversión. Entonces, todas las modificaciones, adecuaciones que le hagamos a nuestra casa, habitación o hasta construcciones, tenemos que estar guardando los CFDIs que comprueben precisamente toda esta modificación. De lo contrario, pues obviamente el tratamiento sería totalmente diferente y únicamente se le puede aplicar un 20% sobre el valor total, que digo, eso sería tema para otro programa totalmente diferente. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.